Muy buenas noches a todos nuestros amigos del canal de Escuela de Misticismo Hebreo. Queremos compartir con ustedes una enseñanza bastante hermosa que va a llevar por título Torá y crecimiento espiritual. ¿Qué pretendemos con estos videos? Es poder ayudarles a ustedes a que, obviamente ayudándonos también nosotros mismos, pero ayudarles a ustedes también a que crezcamos juntos. Y a veces uno no tiene las palabras para poder expresar. ¿A qué me refiero? A que muchas veces cuando se habla de crecimiento espiritual, por lo general uno tiende a compararse con otro, ¿sí? Esto es algo muy natural y que uno dice, oye, pero al lado de él yo no alcanzo el nivel que él tiene, y prácticamente uno entra como en una especie de frustración porque yo veo que los demás avanzan, avanzan, avanzan y yo como que voy atrás, atrás, atrás. ¿Sí? Usted puede ver allí una imagen, ¿cierto?, de una tortuguita que va hacia el mar, haciendo y atravesando un gran esfuerzo hasta llegar a las olas para luego desempeñarse en su desarrollo, en su crecimiento. Alguien puede decir, yo no tengo esa fuerza, no tengo ese poder para avanzar, ¿sí? Muchos recurren a métodos espirituales, ¿cierto? Que incluyen grandes sesiones de ayuno, grandes cadenas de oración, una gran cantidad de salmos. Y la persona siente que a veces no avanza porque sigue viviendo la misma vida o incluso a veces se hace hasta peor, ¿ya? Los sabios de Israel que ya conocían esto, ¿cierto? Y los cabalistas también conocían esto, que ellos, ustedes conocen que los Mecubal o los cabalistas era como que ellos veían a visiones de largo alcance, ¿cierto? El futuro. Y ellos sabían que en algún punto de la historia muchas personas no iban a venir de familias judías o de familias con un gran desarrollo espiritual, un crecimiento espiritual o un entorno espiritual como lo que estamos estudiando en el curso de introducción a la historia de la Kabbalah y del misticismo, ¿sí? Ellos ya previeron lo que iba a ocurrir, que en algún punto de la historia mucha gente iba a querer acercarse a la espiritualidad, pero no iba a tener ni el entorno, ni el medio, ni nada por el estilo. Por eso que queremos compartir en estas secciones que el Eterno nos pueda ayudar a nosotros de poder tener un espacio más distendido, ¿cierto? Y hablar de esas cosas que de repente nos ocurren a nosotros y que pensamos que son fatales y como que uno dijera, yo ya perdí la carrera, como que ya antes tenía una continuidad en orar, tenía una continuidad de leer textos bíblicos y de repente como que me apagué, algo me ocurrió. Y eso es normal. Digo normal entre comillas porque cuando la persona dice, ah, bueno, así es la vida, eh, todos los seres humanos fallamos, entonces yo quedo, no quiero crecer, no me da lo mismo, si Dios quiere que yo avance, avanzo, si Dios quiere que yo no avance, no avanzo, y si Él quiere darme algo, Él me lo va a dar. Eso es entrar en una especie de rueda o círculo vicioso, porque como nosotros hemos estado estudiando, la naturaleza ya nos enseña que aún los animalitos, escúchame bien esto, amigo, aún los animalitos hacen para tu ojo, a lo mejor avanzar, ¿cierto? Una orilla de la playa, ¿cierto? En la arena para ir a las olas, para ti es fácil, 2 o 3 o 4 pasos, ¿cierto? Pero aún para la tortuga, que tiene que atravesar un montón de situaciones y dificultades y pruebas y obstáculos, sin embargo los pasos que tú diste que fueron tan sencillos, para la tortuga no lo fue, y sin embargo la naturaleza tiene el poder para esforzarse a sí misma para poder lograr sus objetivos finales. Lo mismo pasa con el salmón va contra la corriente, tú sabes eso, ¿cierto? Y si no lo sabes, te invito a que busques, ¿cierto?, por internet un video, un documental, cómo es el funcionamiento de estas
estos peces, ¿cierto?, que cruzan contra la corriente para llegar al lugar final, que en el fondo es cuando ya van a punto de morir. En el caso de la tortuga es para vivir, ¿sí? La naturaleza nos enseña que los animales tienen que vencer sus propios obstáculos para poder vivir y sobrevivir. Eso quiere decir que el ser humano, cuando ha llegado a los niveles de no crecer, es porque realmente algo no está funcionando bien en ese organismo espiritual. El Creador nos da herramientas a nosotros para poder estimularnos para que nosotros avancemos. Y a eso se le llama sufrimiento. Esta es la parte que a la mayoría no nos gusta hablar, pero debemos hablar. Debemos hablarlo, ¿sí? Alguien que dice, mira, yo no quiero crecer en la vida, no quiero avanzar, me da lo mismo, ten por seguro que esa persona va a sufrir. La diferencia en que la persona que quiere avanzar y se está sufriendo, ese sufrimiento se transforma en crecimiento, ¿sí? Vamos a citar algunas fuentes, ¿cierto?, de los sabios de Israel que nos ayudan a aclarar de repente ciertas dudas de cómo es el crecimiento espiritual. Porque algunas personas piensan que leyendo la escritura, solamente leyéndola, que eso es lo bueno que uno hay que hacer, piensan que con leerla una vez ya no tienen nada más que hacer. No, tienes que continuar. Como veíamos en los videos anteriores, ¿cierto?, de los videos reflexión, les comentaba y les compartía a todos nuestros amigos que aunque sea un solo capítulo de leer la Torá, ya estás haciendo algo. Pero es muy distinto cuando tú lees un capítulo de la Torá y lo leíste porque lo quisiste leer porque estás ahí aburrido, ¿sí? Difícilmente vayas a experimentar el crecimiento, porque el que leas un capítulo diario de la Torá tiene que ser con una intensidad y tiene que ser con algo como la tortuga cuando va a avanzar hacia el mar. Un paso, 2 pasos, 3 pasos. Cuando tú te empiezas a dar cuenta que cada capítulo que tú lees de la Torá, porque quieres realmente acercarte al Creador y conocer su luz, conocer todos sus beneficios y también todo el crecimiento que Él te puede dar, te vas a dar cuenta de que tiene un propósito el que yo me esfuerce aunque tenga que vencerme a mí mismo, ¿sí? Muchos creen, a lo mejor pensarán que leyendo la Torá para algunas personas se le hace muy fácil, para otros se le hace muy difícil y para otros simplemente es imposible leer la Torá. Para las personas que se le hace fácil, también corren un riesgo de que, como se le hace fácil, entonces entran en el orgullo, ¿cierto?, en decir, a mí no me cuesta estudiar la Torá, yo la leo, la estudio, la investigo, pero no hay un crecimiento espiritual. Por eso que se llama Torá y crecimiento espiritual, este módulo, este capítulo, ¿cierto?, gratuito que vamos a estar compartiendo en el canal. Torá y crecimiento espiritual. Una cosa es la Torá y la otra el crecimiento espiritual. Juntos van de la mano, ¿sí? Entonces vamos a ver algunas citas, ¿cierto?, del libro Orjot Sadikim, en la introducción que dice: cuando no posees buenas cualidades personales, entonces tampoco posees Torá y Misbot, porque toda la Torá depende de la corrección de las cualidades personales. Lo que nos dice el Orjot Sadikim es que una persona, y tú te has dado cuenta de que hay gente, ya sea en la religión, ya sea en algunos círculos, ¿cierto?, donde son muy buenos para estudiar, excelentes estudiantes de Torá, y de repente puede decir hasta excelentes maestros de Torá, pueden haber. Misbot es la palabra hebrea para decir mandamiento, ¿cierto? Algunos dicen, no, yo guardo Shabbat, guardo la fiesta solemne, soy estricto en eso. Pero aquí me está hablando de algo que se llama las cualidades personales. Haciendo un paréntesis, tenemos unos videos que se llaman
el Sefer Amidot. Estamos estudiando el Sefer Amidot del Rabino Nachman de Breslov. Ahí está también en la lista de reproducción, donde por lo general a la gente no le gusta mucho el Sefer Amidot porque es un libro que a uno lo confronta, ¿sí? Directamente, cara a cara, face to face. Es algo que a ti te paraliza, te dice, mira, esto es las cualidades malas. Estos son los atributos que son buenos y que uno debe hacer y que uno no debe hacer. Y estamos hablando acerca de la verdad. Ya te puedes imaginar ya que eso es súper fuerte y chocante. Pero si no lo aprendes, y si no lo aprendemos, y no lo aplicamos, entonces vamos a vivir toda la vida engañándonos, engañando a los demás y que nos engañe. Entonces, acá, por ejemplo, el Orjot Tzadikim, en la introducción, ya nos dice a nosotros que cuando nosotros no tenemos buenas cualidades personales, tampoco poseemos Torah. Aunque yo la estudie, aunque yo la lea, aunque yo guarde Shabbat, aunque yo guarde los mandamientos, guarde las fiestas, guarde todas las fiestas bíblicas, y en algunas partes religiosas dicen, no, yo voy a la sinagoga, yo voy a la iglesia todos los días, voy a la mezquita, yo constantemente voy ahí. Pero, si constantemente estás teniendo problemas, y aquí ojo con esto, si estás teniendo constantes problemas con la gente o con las personas, es porque tú tienes que frenar un poco y decir, a ver, si yo estoy viendo resultados negativos, ¿cierto? Estudio Torah, intento estudiar Torah, intento estudiar, ¿cierto? Los comentarios de la Parashá, los secretos, mensualidades, salmos, un montón de cosas. Y de pronto uno dice, oye, yo por más que estudio, yo sagradamente estudio 1 hora todos los días y en Shabbat estudio todo el día Torah y guardo los misbot, los mandamientos, y resulta que estoy teniendo problemas con el vecino, con familia, con la gente que se me cruza, con el vendedor de helados, con el comerciante ambulante, la persona que va en el metro, va vendiendo, ¿cierto?, sus audífonos, cable USB, cargadores, y de repente te pasa a llevar y a ti te choca, te molesta, es porque hay algo que está fallando acá. Hay algo que está fallando. El Eterno te reconoce que estudies Torah. De partida hay una verajá para eso. Y por eso, cuando tú guardas mandamientos, los mandamientos no quedan... todo lo que tú hiciste por amor al Eterno queda en una especie de stand-by. No quiere decir que esté perdido. Y esto lo quiero aclarar al tiro. El Eterno jamás va a desmerecer el que tú estudies la Torah y que tú estudies Torah. Pero no te va a llegar una verajá por eso. Cuando digo no te va a llegar verajá, quiere decir no te va a llegar una bendición por estudiar Torah. Va a quedar retenida, va a quedar en pausa. ¿Cuándo se libera? ¿Cuándo pone el play? ¿Ah? Para que me puedas entender. Va a correr el play de la bendición por estudiar Torah y guardar mandamientos cuando desarrollemos buenas cualidades. ¿Sí? ¿Es bueno estudiar Torah? Por supuesto, es la vida de uno. ¿Es bueno guardar mandamientos? Totalmente. El Eterno nos envió a eso, a este mundo. A poder reparar. A poder convertirnos y transformarnos y ser personas felices. Ese es el propósito. Pero si yo estoy viendo en mi entorno que hay algo que está fallando, que constantemente tengo problemas, ¿sí? Este ejemplo mencionado sobre el vendedor, ¿cierto?, de artículos en el metro que de repente te puede incomodar, ahí empiezan a aflorar cosas que el mismo creador se está encargando de mostrarte, de decirte, ¿cierto?, indirectamente, mira, esto es lo que a ti te molesta, no está bien, ¿sí? Por ejemplo, si tú estás siempre a la defensiva, tú siempre estás que todo el mundo está en contra tuya, todas las cosas que tú piensas de los demás, es porque tu mente está pensando así, que todos los demás están igual que tú. Y por eso que la Torá bendita y sagrada a nosotros nos enseña, ¿cierto?, que el estudio de ella es para que yo encuentre las cualidades que necesito. Ahora, ¿por qué el Orjot Tzadikim hace una aparente separación entre Torah y Misbot, siendo que son lo mismo? Es porque muchas veces nosotros tenemos que hacer una pequeña separación en decir enseñanzas y mandamientos,
Porque la Torá es muchas cosas, pero cuando habla de Torá y Misbot, es porque cuando yo empiezo a estudiar profundamente, ahí recién voy a darme cuenta de las cualidades personales que tengo y las que no tengo. No sé si se entiende. Siempre cuando alguien puede estudiar mucha Torá, y el Eterno va a recompensar a esa persona por estudiar Torá, pero van a quedar en pausa las bendiciones y van a quedar retenidas las bendiciones cuando logremos desarrollar buenas cualidades. Y esta es la parte que a ti no te dicen, no te enseñan esto. Hay una cantidad de escuelas, ¿cierto? Del estudio de la Torá, hay una gran cantidad de escuelas de teología, hay grandes yeshivot, qué sé yo, donde de repente el estudio de la Torá es solamente intelectual, es memorizar, aprenderse la historia de los patriarcas, de los profetas, pero nada más, sí, es un estudio. Pero afloran de repente arrogancia, egos, altanería, ira, enojo, rabia. Tú de repente puedes ver videos, ¿cierto?, donde encuentras judíos o cristianos o lo que sea, y vas a encontrar que de repente los que más insultan, los que más dicen palabras feas, precisamente son personas que vienen de la religión o que están practicando una religión. Yo no quiero entrar más en ese detalle porque las personas pueden pensar que yo como que ando buscando esas cosas. Y no, tú lo puedes ver. Por ejemplo, hay comunidades, ¿cierto?, religiosas voy a decir, pero tú me entiendes. Hay comunidades religiosas, ya sea del cristianismo, del judaísmo o de otras religiones, donde ven que tú, por ejemplo, estás transgrediendo el día de reposo o el día sagrado, ¿cierto?, de cualquier religión, ya sea el domingo para los cristianos, el viernes para los musulmanes o el Shabbat para el judío. Tú vas a darte cuenta que hay grupos de personas que se especializan en buscar que el otro peque o caiga para lloverle con insultos y con groserías y hasta golpes. Cuando nosotros nos encontramos con esa situación, tú dices inconscientemente, ¿y qué les vale de estudiar la Torá y los mandamientos si constantemente estás lleno de odio? Aquí entramos a hablar algo que vino Jesús de Nazaret, Yeshua, bendito sea por siempre, nuestro Mashiach. Él vino precisamente no solamente a enseñar Torá y Misbot, él vino a demostrar cualidades personales. A eso quería llegar. Él en ningún momento transgredió la Torá, jamás. Yeshua jamás transgredió la Torá ni los mandamientos. Cuando él les dice, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra, no invalidó la Torá. La Torá dice que había que apiedrar a la persona que estaba en ese tipo de pecado. Pero Yeshua no vino a invalidar la Torá, sino que él vino a detectar que las personas que estudiaban la Torá y guardaban los mandamientos no tenían buenas cualidades personales. Estaban llenos de odio, estaban llenos de amargura. Atención con esto. Estudiaban Torá, guardaban misbot, guardaban fiesta, pero constantemente andaban acusando a los pecadores, constantemente estaban allí golpeando a la gente, estaban constantemente peleando, constantemente buscando el error en los demás. Eso no es una buena cualidad personal. Por eso que alguien dice, a ver, entonces no saco nada con estudiar la Torá. No, porque tú tienes que estudiar la Torá y hay una recompensa por estudiar la Torá. Grandes beneficios, pero los beneficios van a quedar en pausa hasta que desarrollemos las buenas cualidades personales. Es algo que cuesta, pero acuérdate, como la tortuga, nunca te olvides de esto. Como la tortuga va caminando paso a paso hasta llegar con dificultades a las orillas del mar para poder desarrollarse y recién empieza su crecimiento espiritual. Hay muchas personas y muchos amigos durante todos estos años que empezamos estudiando la Torá
y los mandamientos y empezar el camino de la mística, de guardar los mandamientos, de guardar Torah. Y hay algo que yo lo viví en mí mismo, que y yo te voy a contar algo bien personal, porque te puede estar pasando. Que por ejemplo, estudiaba Torah y guardaba los mandamientos y de pronto yo era así súper estricto con los mandamientos. Tenía que ser así como el Shabbat, así como bien riguroso y prácticamente en el rigor, de tanto rigor, llegaba a quebrantar los Shabbat. ¿Tú me entiendes? O sea, yo acá no me escapo, ¿ah? Por si acaso. Yo acá no me escapo, yo soy un compañero de estudio. Jamás me he presentado como maestro, jamás me he presentado como moré, ni como rabino, ni como nadie. Ni pastor, ni evangelista, ni ningún ministerio bíblico, por si acaso. Y si tienes un video donde dice, mira, yo me presento como maestro, ojalá me lo mandes para ver si realmente es verdadero o si es un fake news. Pero yo que tengo uso de memoria en el canal ni en los audios, jamás me he presentado como maestro, ni como ningún cargo. Porque yo también soy un estudiante de Torah, de Misbot, estudiante de mística hebrea. ¿Ya? No, y no pretendo tampoco el reconocimiento de nadie, ni de ninguna institución. Yo estoy compartiendo acá como familia, junto a mi esposa, mi hija, y el grupo de amigos y de compañeros de curso de Torah, en los cuales cada semana estamos estudiando, eso queremos compartirle a los demás. Lo que está de nuestro corazón, de nuestra alma, compartirlo para ustedes, porque probablemente estés viviendo lo que yo ya viví y que yo debo cuidar para no volver a vivir. ¿Cuál es? ¿Qué es? Que muchas veces cuando tú te acercas a la Torah, estudias o llegas a la mística, tú quieres hacer todo al tiro. Todo al tiro, quieres guardar Shabbat, guardar mandamientos, comprarte un traje, ponerte un gorro, comprarte tefilín. En el caso de las mujeres quieren guardar puntillosamente y ya se compran un velo, andan todo el día con el velo. Que eso en estética, ¿cierto? Es bueno, es bonito, pero cuando esto se hace una carga dura, una carga pesada, pierde el objetivo, ¿sí? Yo no estoy desmereciendo a aquella mujer que usa velo y lo tiene todo el día. Admiro ese tipo de mujer que intenta guardar los mandamientos. Pero si eso que está guardando le está provocando que esté más rabiosa y que en su casa sus hijos estén tensos, estén estresados, porque ven a su mamá que cada día está más estricta y es menos cariñosa, es porque te está haciendo mal la Torah. Y no es porque sea la culpa de la Torah, es la Torah tuya que estás estudiando. De hecho hay un video en el canal que se llama Torot Nefulot, por si acaso. Está en la sección que dice ¿qué es la Torah? Tú puedes buscarlo en la lista de reproducción. Hay un video que se llama Torot Nefulot. Te está haciendo mal la Torah, pero no es porque la Torah sea mala, Dios nos libre en pensar eso. Es que tu versión de Torah que estás estudiando está transformada y tergiversada. Entonces tú crees que la Torah que estás estudiando en tu estructura, en tu modelo, se tiene que aplicar para todos iguales. Por eso que se llama Torot Nefulot. Ve ese video, yo creo que te va a gustar. Entonces, la Torah sagrada es sagrada, pero va a depender cómo yo la canalice, cómo yo la estudie. Los mandamientos, cómo los guardo. Y yo te estaba contando lo que a mí me pasaba y que era doloroso porque de repente yo le amargaba la vida a mi esposa, ¿cierto? Y en el fondo no disfrutábamos los mandamientos, sino que en un principio, como queríamos hacerlo todo perfecto, en el fondo terminábamos por hacerlo peor. Hasta que empezamos a pedirle al Creador que nos ayudara a comprender la Torah de otra manera, a comprender las misbot, nunca transgrediendo ni faltando a ellas, y de pronto empezamos a descubrir y automáticamente empezaron a aflorar algunas cualidades y buenas cualidades que realmente teníamos que nosotros luchar por ellas. Nosotros tenemos que pedirle al Creador, dame buenas cualidades. Yo quiero tener buenos atributos. Yo quiero tener buenas midot. Midot se le dice a las cualidades o a los atributos. Quiero tener buenas cualidades y buenos atributos para que yo cuando
vaya a estudiar Torah y Misvot refleje el poder de Dios. Si yo no reflejo el poder de Dios, si yo no soy una persona cariñosa, si yo soy una persona fría, tosca, enojona, constantemente frunciendo el ceño, la verdad es que voy a estar fallando ahí, ¿ya? Y no es culpa de la Torah ni de los Misvot, es culpa de yo no tener buenas cualidades personales. Entonces cuando nosotros, a mí me ocurrió, por eso te lo digo, y te lo digo por experiencia propia, que muchas veces, en vez de hacerme bien, ¿cierto? Todo esto hermoso que es la Torah y los Misvot, de pronto se estaba transformando en una carga y resulta que Jesús de Nazaret, nuestro amado maestro de maestros, rabino de rabinos, el Mashiach, él nos viene a enseñar lo mismo, nos viene a decir, a ver, vosotros me queréis matar, le dijo a los fariseos, ¿sí? Porque vuestro padre es el diablo, padre de mentira. ¿Han encontrado algo malo en mí? ¿Qué obra mala he hecho? ¿Me juzgas por las cosas buenas que yo he hecho? Y él, o sea, los fariseos, hay que aclarar algo acá. Los fariseos se dividían en 7 clases, por si acaso, ¿ya? En 7 clases de fariseos. Cuando yo hablo de fariseo, toda la gente los encierra en un puro grupo y dicen, fariseo es sinónimo de hipócrita. No, eso está muy errado, muy equivocado. Yeshua está en contra de 2 grupos de fariseos, 2 grupos de fariseísmo, pero en 5 él estaba de acuerdo. Y de hecho la Mishnah los nombra por escuela, ¿ya? Por si acaso. Esto era un paréntesis. Él les dijo que lo querían matar. ¿Por qué? Porque él venía no solamente a enseñar Torah y guardar Misvot, él vino a enseñar buenas cualidades personales, y eso es una de las cosas por las cuales las personas son atraídas o la gente se convierte cuando alguien tiene buenas cualidades personales. Es irónico, hoy día la gente puede predicarte, puede estar en una campaña evangelística, puede estar en la esquina, puede ir casa por casa y predican el evangelio y predican la escritura y te enseñan el plan de salvación y la oración y qué sé yo. Pero a veces hay personas que, como en el tono que te lo están diciendo, en el tono, ¿cierto?, que te juzgan de inmediato, las personas dicen, no, yo no quiero nada. Pero de repente hay personas que tienen buenas cualidades personales y tú le preguntas, oye, ¿tú practicas alguna sabiduría? Y te dice, sí, practico alguna sabiduría. ¿Y cuál es? ¿O qué religión eres? No, yo practico el misticismo hebreo. Oh, qué interesante. Oye, a mí me gustaría también conocer esto. ¿Por qué? Porque yo veo que tú, no sé, es como extraño que constantemente nunca te he escuchado pelear con nadie. Siempre estás ahí tratando de bajar los humos, los ánimos. Eso se llama buena cualidad. Buenas cualidades personales. Entonces el Orjot Tzadikim viene a enseñarnos a nosotros que cuando no posee buenas cualidades personales, entonces tampoco posee Torah, por mucho que la estudies, por mucho que estudie los mandamientos y los guarde incluso. Pero si está el enojo, si está la ira, está la rabia, está que yo constantemente me estoy molestando, que constantemente me pinchan y sale el puerco espina así con las espinas, entonces algo que no está bien, algo está fallando. Y no es porque le sea la Torá. Es que la versión de Torá que yo estoy aprendiendo no es la original. Eso se llama Torot Nefulot, ¿ya? Entonces mira lo que enseña el Rav Haim Vital en el Sharei Hakedusha, en las puertas de la santidad. Dice de la siguiente manera: las cualidades personales no están incluidas dentro de las 613 misvot, ¿sí? Pero ellas pueden llevar a su adecuado cumplimiento o a su profanación. Atención, esto es delicado, es fuerte. Porque como te digo, las grandes doctrinas de error, las grandes doctrinas, las grandes sectas, los grandes movimientos religiosos que llevan al suicidio es porque ocuparon la Biblia para eso. Tú puedes ver hoy día,
puedes ver grandes cantidades de religiones, cantidades de grupos, incluso hasta de grupos místicos, que llevan a la persona a realmente, como lo dice el cabalista Rab Jaim Vital, llevan a la profanación. ¿Por qué? Por lo mismo, por las cualidades personales. Yo en un momento de mi vida, de mi transcurso, ¿cierto? Yo participé de muchos lugares, participé de lugares religiosos, estuve en las religiones, también estuve en varios grupos y en uno decidí retirarme, voluntariamente decidí retirarme y cuando me retiré me preguntaron, oye, ¿por qué tú te retiras? Y yo le dije porque no encuentro aquí lo que yo ando buscando. Oye, pero aquí aprendes Torah, me decían, aquí aprendes tradición y un montón de cosas. Sí, le dije yo, sí, eso yo no tengo nada que discutir. Que estudian Torah, enseñan leyes, alajot y todo ese tema. Sí, está bien, pero yo andaba buscando otra cosa. Yo andaba buscando otra cosa. Hasta que me insistieron tanto de saber por qué yo me estaba retirando, porque se estaba transformando como en una especie de chantaje. Y yo le dije, ¿sabes? Mira, yo te voy a decir la verdad. Yo me estoy retirando porque yo no estoy aprendiendo algo del líder. Yo estoy viendo que todo el grupo se está volviendo arrogante y se está volviendo peleador, y de que quién tiene la razón, de quién discute Torah, quién sabe más, y me estoy convirtiendo en una persona bastante prepotente. Y eso lo estoy aprendiendo del líder. Si tú no te das cuenta de eso, es porque tú estás ya dentro de ese grupo. No dejaron, mira, dije eso y nunca más me molestaron para preguntarme por qué yo me retiraba. Después, ellos dijeron de que yo había sido esa persona, que yo era un arrogante y qué sé yo. A mí no me importa, de verdad, a mí no me importa. ¿Por qué? Porque una cosa es estudiar Torah, aprender los misbot, pero también yo tengo que aprender a ser una persona que tenga buenas cualidades. Mira, hay un libro que es súper bueno, yo te lo recomiendo. Quizás, probablemente lo estudiemos acá, no lo sé, pero es del rabí Moshe Haim Luzzatto, se llama el Mesilat Yesharim, ¿sí? Mesilat Yesharim. Ese es un libro que sinceramente es una joya. Bueno, todos los libros del rabí Moshe Haim Luzzatto son una joya, la verdad que debo reconocerlo. Pero en ese que se llama Mesilat Yesharim, te habla precisamente de las cualidades personales. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con este tipo de situación, hermanos, de verdad que es fantástico. De hecho, el día de ayer estaba buscando un material para poder subirlo. Primero desarrollarlo, porque no es llegar y copy-paste, pues, hay que desarrollarlo también. Y hay, ¿cierto?, lo que se conoce como el musar. El musar es en hebreo, hacia el español, algo así como la ética, ¿sí? El desarrollo de cualidades personales, amigos, es algo que nos va a llevar al éxito, de verdad. Es muy amplio, este tema del crecimiento espiritual es muy amplio. Tú lo puedes ver. Si tú estudias Torah, y si tú estudias y guardas misbot, los mandamientos, y estás teniendo problemas con tu alrededor y contigo mismo, entonces la versión de Torah y la versión de misbot que estás aprendiendo está pirata, ¿ya? lo digo de esa manera para que se pueda entender. Es una versión pirata, lamentablemente debo decirlo. A mí me ocurrió, por eso te lo digo, a mí me ocurrió, y gracias a Dios, en ese instante que me di cuenta de que estaba constantemente teniendo roces con muchas personas, entonces dije yo, no, aquí hay algo que está mal. Estoy guardando el Shabbat, guardando los mandamientos, guardando las fiestas solemnes, estoy guardando sagradamente todos los años el estudio de la Torá, el estudio, ¿cierto? La oración, la tefilá, pero había algo que no encajaba, pues había algo que estaba mal. Bueno, gracias a Dios descubrimos que eran las cualidades personales, ¿ya? Por eso, cuando te cuento esto de el retiro que hice en algunas comunidades, es porque yo no andaba buscando el conocimiento, ¿sí?
Tú hoy día por internet puedes escribir lo que andas buscando y va a aparecer. Pero si tú no tienes una preparación, no tienes una cualidad personal o no desarrollas la intuición, por ejemplo, todo lo que tú estés estudiando va a ser información intelectual y todo eso te lo vas a meter dentro de tu alma. Y si tú estás aprendiendo de una persona que constantemente te está chantajeando, te está manipulando o que te está pidiendo hacer cosas que ni siquiera él puede hacer, entonces quiere decir que tú también vas a aprender las mismas cualidades personales. Es cierto el dicho que aprendí en el Evangelio. Cuando te dicen, mira, oye, esa persona de qué iglesia es. No, mira, este es de la iglesia tanto. Chuta, si es él es así, ya me imagino como es el pastor. Dicho y hecho. La gran mayoría que conocí, de muchos ministerios religiosos, ya sea en el Evangelio, en la iglesia pentecostal, ya sea en las comunidades judías mesiánicas, judías nazarenas, que participé también en todas ellas, tú puedes ver que hay gente que ama al Eterno. En la iglesia evangélica hay gente que ama a Dios y son sinceros. Y de hecho, yo tengo lindos recuerdos también de la iglesia evangélica y también de las comunidades judías mesiánicas. Hay gente que ama al Eterno. Pero por lo general, las personas que según ellos aman al Eterno y en la iglesia que según ellos aman a Dios, son siempre las personas que están alrededor de los líderes para empezar a echar a las personas que no piensan como ellos. Entonces, eso es una mala cualidad personal. Cuando alguien te insulta, cuando alguien te habla, cuando alguien te denigra, te denosta, eso tú tienes que tener cuidado. Tú inmediatamente, tú no puedes estar en ese lugar. Si en ese lugar desde el líder te denosta y desde ese lugar el líder te humilla, ¿cierto? Te manipula y todo su séquito, sus perros lacayos, así, así lo presentaron en una oportunidad. Verdaderos guardianes, prácticamente como unos perros guardianes, que prácticamente tú no le podías decir nada, absolutamente nada, e inmediatamente venían los mordiscos y no solamente eso, te hacían la guerra. Eso no es una cualidad buena. Cuando alguien defiende a brazo partido, como decimos en Chile, a brazo torcido, no sé cómo se dirá en otros países. No, es que mi líder es perfecto, no, es que mi pastor, mi obispo, mi rabino, mi qué sé yo, no, ellos no se equivocan. Entonces, y eso lo sabe el líder, lo sabe el pseudo rabino, lo sabe el moré, lo sabe el pastor, el obispo, sabe que te están defendiendo y que prácticamente te tienen un altar y ellos no le bajan el humo a las personas y no le dicen, sabe, no me defienda porque yo también tengo errores. Entonces, inmediatamente tú estás viendo allí que no hay cualidades buenas, no hay cualidades personales buenas. Hoy día se ha metido tanto miedo a las personas porque piensan que estando fuera de una institución religiosa no van a crecer espiritualmente. Eso es lo que dicen ellos. Mira lo que dice el Rab Haim Vital. Las cualidades personales no están incluidas dentro de las 613 mandamientos, pero ellas te pueden llevar a su adecuado cumplimiento. Eso significa que en los 613 mandamientos no están explícitas las cualidades personales. Están de manera implícita. Yo tengo que estudiarla, tengo que investigarla cómo. Por ejemplo, cuando nuestro patriarca, ¿cierto? Su esposa Sara Imenu, nuestra matriarca de bendita memoria, le dice al patriarca Abraham, despide a tu sierva con su hijo. ¿Listo? Tú dices, a ver, ¿qué tengo que aprender yo de esto? Muchas cosas. ¿Por qué? Porque son cualidades personales. No están explícitas en la Torá. Están de manera implícita. No están explícitas, están implícitas. ¿Qué significa? De que yo ahí tengo que empezar a sacar, decir, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Por qué ocurrió? ¿Qué pasó? ¿Qué cualidades personales tenía Agar que estaban menoscabando la paz
el Shalom Bait de la casa. El Shalom Bait significa la paz en el hogar. Cuando una persona está interrumpiendo la paz en un hogar, inmediatamente uno tiene que frenar eso. Claro, no te lo dice textual. Debes frenar a la familia cuando, o sea, debes frenar a un miembro de tu familia cuando te quite la paz. Eso no lo dice textual en la Torá. Lo dice de manera implícita. Por eso que aquí el Rav Haim Vital en el Sharei HaKedushá, que se llama Las Puertas de la Santidad, dice, mira, los 613 mandamientos se tienen que cumplir. Pero, si tú empiezas a desarrollar y yo empiezo a desarrollar las cualidades personales, yo voy a entender que los 613 mandamientos están llenos de cualidades personales. Si yo no logro entender eso, entonces los mandamientos se van a transformar en una profanación. O sea, me voy a poner más arrogante, más necio, más altanero, voy a humillar a los demás porque yo voy a creer que tengo la verdad, porque yo tengo la Torá y todos me tienen que hacer caso. Esas cosas se llaman profanación. Y utilicen la misma Torá. Por eso te recomiendo ver el video Torot Nefulot. Continúa el Rav Haim Vital. Dice, por lo tanto, vemos que la persona debe ser aún más cuidadosa de mantenerse alejada de las malas cualidades, que en cumplir con los mandamientos positivos y negativos. Porque cuando logre refinar sus propias cualidades, será capaz de cumplir con facilidad todas las mitzvot. Mira, alguien pregunta siempre cómo yo debo estar alegre. Porque para cumplir los mandamientos yo debo estar alegre. Para estudiar Torah debo estar alegre. Cuando yo ando amargado, ando triste, no puedo estudiar Torah. Y si la leo y si la estudio enojado, voy a aprender a ver solamente lo negativo. Justo me voy a ir a las partes donde Dios castiga. Mira, si esto es así, escúchame bien. Cuando una persona está enojada, ¿qué partes de la Torah crees tú que va a leer? Sí, lo pensaste, ¿cierto? Estamos conectados. Vas a ver que se va a estudiar el diluvio, se va a estudiar el pecado, el castigo, la maldición de Adán y Eva, Caín y Abel, el éxodo, la esclavitud. Se va a estudiar todos los pasajes que estén de acuerdo a su forma. Yo no te digo que eso esté mal estudiarlo, pero cuando tú lo estudias, cuando tu cualidad personal está mala, todo lo que tú estudias se va a transformar en profanación. Por eso que yo tengo que tener una cualidad de decir, a ver, si estoy enojado, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Lo hemos dicho en el canal, parece que lo vamos a retomar, sí. Desarrollamos personalmente una técnica espiritual que se llama nostalgia espiritual. Estaba en el antiguo canal que se llama Comando Tribulación. Creo que lo vamos a retomar eso, porque es muy bueno que cuando tú estás enojado o cuando estás así con todo el motor a 1000, hay una técnica espiritual que logramos desarrollar personalmente y mi familia, que se llama nostalgia espiritual, que es empezar a escuchar música, alabanza. Antes de cualquier cosa, escuchar alabanza por hartas horas. De repente 2, 3, 4, 5, 6. Hubo ocasiones que toda la madrugada escuchando alabanza. Para empezar a bajar las malas frecuencias. Cualquier tipo de alabanza. Y que lo que pasa es que el otro día seguíamos igual y empezamos a bajar. Y de pronto el corazón se abrió. ¿Por qué me enojé? ¿Por qué hago esto? Son un montón de cosas. Cuando tú logras, amigo, amiga, empezar a trabajar tus cualidades, tus buenas y tus malas cualidades, más la Torá, a eso se le llama crecimiento espiritual. Acá no te sirve que te hagas, todos los cursos habidos y por haber en todo el mundo. Voy a estudiar teología, voy a estudiar para ser alguien importante, voy a estudiar todo el Shas. El Shas es todo el Talmud, voy a estudiar toda la Mishnah, voy a estudiar toda la Torá, voy a estudiar todo de todo. Pero si no logras desarrollar las malas cualidades,
entonces no va a haber crecimiento espiritual. Es solamente estudiar. Y Dios, como es bueno, tu estudio y las recompensas por estudiar Torah te las va a dejar en pausa. Jamás una persona que lee un capítulo, aunque sea un capítulo, Dios lo va a desechar. Jamás. Él va a tener retenida tu bendición hasta que logres desarrollar tus cualidades. Para bien, no para mal. ¿Qué te parece? Entonces, amigos, queríamos compartir con ustedes esta sección nueva, con la ayuda del creador un poquito más relajado. Pero me encanta esta imagen. De verdad que yo la encontré muy bella. Era precisa para lo que queríamos hacer. ¿Ya? Así que te pido que puedas verlo si quieres repasarlo nuevamente, ver la cita y buscarla si tú quieres. Y que empieces a descubrir el crecimiento. Llegar a la orilla del mar. ¿Ya? Agradezco tu tiempo y espero que puedas compartir este video. En la descripción vas a encontrar nuestras redes sociales. ¿Ya? Hay un material bien interesante. Y si quieres aportar con el canal, también está la forma de poder hacerlo. Muchas bendiciones y que el Eterno te bendiga.